Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Anastasio Montiel, pero la gente de por acá me dice simplemente Tacho. Tengo 58 años y toda mi vida la he vivido en la Sierra de Guerrero, entre barrancas, cerros pelones y veredas que no aparecen en los mapas. Nací en el municipio de Atoyac y después de muchos años en trabajos ajenos, hace como 12 decidí quedarme con una parcela que heredó mi madre, en un punto alto, donde el monte huele a ocote y el silencio pesa como plomo. La parcela está retirada. Son unas 3 horas de caminata desde el último tramo de terracería donde puede llegar una camioneta. Y aunque es tierra dura, me las he arreglado para sembrar maíz, frijol y un poco de calabaza. Lo suficiente para vender en el mercado de Tecpan y guardarme algo para el año. El lugar es solitario, sí, pero yo aprendí a estar solo desde niño. A mí nadie me hace falta para sobrevivir. O eso pensaba. Vivía ahí, en la parcela, con un burro viejo y 3 gallinas, en una casita de madera con techo de lámina. La luz la sacaba de un panel solar y el agua de un manantial que baja por las piedras a 20 metros del rancho. Nadie pasa por ahí, porque no hay nada más arriba, solo cerro, matorral y piedras. Y por eso me empezó a incomodar lo que empecé a notar. La primera vez fue con el asadón. Lo dejé recargado contra la puerta del gallinero y al día siguiente, cuando fui a buscarlo, estaba a unos 15 metros, junto al tronco de un encino. Me rasqué la cabeza. Pensé que yo mismo lo había movido y no me acordaba. Me pasa a veces con la edad. No le di importancia, pero luego pasó otra vez. Esta vez con el machete. Lo dejo clavado siempre en un tronco junto a la pila de leña. Al amanecer, no estaba ahí. Lo encontré 2 días después, en el arroyo, cubierto de tierra y óxido. Esa fue la primera vez que sentí que alguien andaba rondando. Puse más atención. Empecé a revisar huellas, ruidos, ramas quebradas. Al principio nada, pero luego empecé a notar marcas en la tierra, como si alguien bajara de madrugada desde la loma y se quedara parado cerca del gallinero. Siempre solo una huella, o 2, como si supiera cómo no dejar rastro. Me dije, ha de ser alguien que viene por las noches a revisar si tengo armas, o tal vez busca comida. La región ha sido golpeada muchas veces por el crimen, pero tan arriba, en terrenos sin carretera, no se mete cualquiera. Por eso, cuando una mañana encontré una gallina degollada, con el cuerpo aún caliente, supe que esto ya no era casualidad. La degollaron con un corte limpio, como de navaja afilada. No se la llevaron, no le sacaron ni las vísceras. Solo la dejaron ahí, como mensaje. Me senté junto a ella, en silencio, sin tocarla. La miré largo rato, preguntándome quién o qué hace eso. Esa noche no dormí. Me senté en la silla frente a la puerta con la escopeta vieja que tengo desde que murió mi padre. Estaba descargada, nomás para asustar, porque las balas ya no las consigo. Me quedé ahí, en la penumbra, escuchando el monte, y fue cuando lo oí por primera vez. Un quejido, no de animal, de humano, leve, como de garganta seca. Me puse de pie, agarré una lámpara y salí. Caminé unos metros. El aire estaba quieto, la luna en menguante. El burro dormía. El sonido venía del costado del cerro, donde empieza el trillo. Apunté con la lámpara. Nada, solo ramas secas. Pero al agacharme, vi algo más. Un nudo de cuerda, bien hecho, de los que se usan para amarrar mulas, y una funda de cuchillo, vacía. Me los llevé, y me di cuenta de que no estaba tratando con alguien improvisado. Alguien conocía el monte. Alguien sabía cuándo llegar, cómo moverse sin hacer ruido, y sobre todo, cómo hacerme sentir vigilado. Pasaron 3 noches sin novedad. Me confié. Pero a la cuarta encontré algo peor. Había dejado la milpa lista para el corte.
Eran las últimas semanas de febrero. Pero cuando llegué al sembradío esa mañana, encontré una hilera entera pisoteada, aplastada, como si alguien hubiera pasado caminando una y otra vez en círculos, como si hubiera hecho algo ritual, raro. El maíz no estaba arrancado, solo muerto. Me arrodillé. Puse la mano sobre la tierra. Estaba húmeda, pero no por la lluvia. Alguien había orinado ahí. Dejó un olor fuerte, agrio. Animal, pero no. Me fui a la casa. Me encerré. Y esa noche volvió el sonido. Esta vez más cerca. No un quejido, una risa. Lenta. Que duró unos 5 segundos. Apenas audible, pero real. No era eco. No era alucinación. Al amanecer tomé una decisión. Subiría el cerro. Quería ver si encontraba alguna pista. Alguien que se estuviera escondiendo en una cueva, en un claro. Subí con el machete, un poco de agua y mi lámpara. Me tardé 2 horas, porque la pendiente es dura, pero lo encontré. Una zona despejada entre árboles, con ramas rotas, marcas de fogata y 2 costales. Dentro, restos de comida vieja, botellas de plástico y un cuaderno. Un cuaderno escolar, de los que venden en el tianguis, con tapas mojadas. Lo abrí con cuidado. Estaba lleno de dibujos torcidos, hechos con lápiz. Algunos eran de mi casa, otros de animales, pero uno era de mí. Sentado frente a la puerta, con la escopeta. Al fondo, la luna. Lo cerré y lo metí en mi morral. Bajé sin correr. Esa noche no esperé. Me puse la chamarra más gruesa, llené el termo con café y me escondí yo también, en el árbol junto al gallinero. Me quedé ahí, callado, desde las 10 hasta casi las 3. Nada, solo el zumbido de los insectos, y entonces, ahí estaba, una silueta. Se acercaba gateando, sin camisa. Flaco, casi calvo, el mismo que había dibujado. Se paró frente a la casa. No hacía nada, solo se quedaba ahí, de espaldas a mí, como si esperara a que yo saliera. Y entonces lo supe. No era un criminal, no era un animal, era un hombre enfermo, desconectado. Tal vez alguien que escapó de una clínica o de su familia, alguien que había hecho del monte su casa y de mi parcela su escenario. Me quedé quieto, no disparé, no grité, solo lo dejé estar. Y a los 5 minutos se fue. Caminó lento, como si no tuviera prisa. Al día siguiente bajé al pueblo. Hablé con don Crisanto, el de la tienda. Le conté todo. Él escuchó en silencio. Y luego me dijo algo que no he podido olvidar. Ese hombre puede ser el mismo que se le aparece a los de la montaña. Dicen que vaga desde hace años. Algunos dicen que se llama Matías. Otros que ya no recuerda su nombre. Vive de lo que encuentra, pero tiene reglas. Si lo espantas, se va. Si lo atacas, no vuelve, pero a veces regresa por venganza. ¿Y nadie hace nada? ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Quién le va a disparar a un alma que ya no está completa? Regresé a la parcela. Quemé el cuaderno. No por miedo, por respeto. Desde entonces, no lo he vuelto a ver, pero a veces dejo un poco de comida junto al arroyo, solo por si vuelve. No porque lo quiera de vuelta, sino porque hay cosas que no se entienden, pero tampoco se ignoran. Aquí, en la sierra, uno aprende que el monte tiene sus propios códigos y que el verdadero miedo no siempre viene con gritos ni con sangre. A veces solo se para en tu puerta y espera a ver qué haces. Mi nombre es Eliseo Vargas.
Tengo 42 años. Nací y crecí en la Sierra Baja de Michoacán, entre los municipios de Tancítaro y Peribán. Me dedico al jornal desde que era adolescente. He pisado campos de zarzamora, de limón, de aguacate. Pero lo que me pasó el año pasado en una huerta cerca de Uruapan no se parece a nada de lo que he vivido antes. Y no es que haya sido algo de fantasmas, ni brujerías. No, fue otra cosa. Algo que no se dice, pero que ocurre. Y si lo cuento ahora, es porque quiero que quede escrito en algún lado, por si un día desaparezco sin dejar rastro, como le pasó al que estuvo antes que yo. Todo empezó cuando don Melquiades, capataz de la empacadora Tres Cumbres, me ofreció un encargo especial: quedarse a dormir en una huerta de aguacate para cuidarla por las noches durante una semana, mientras se terminaba la recolección. El patrón no quiere que se le metan ladrones, ni animales. Hay mucho malandro por la zona. Nomás es dormir ahí y echar un ojo, mijo. Te damos un catre, cobijas, comida y 1,000 varos por noche. 1,000 pesos por noche. Para nosotros eso es bien pagado. Y con la sequía que había dejado el trabajo flaco, no lo pensé mucho. Le dije que sí. La huerta estaba cerca de San Juan Nuevo, pero alejada del pueblo, como a unos 4 kilómetros monte adentro. Era una extensión grande, cercada con alambre de púas, con unos 200 árboles de aguacate. El terreno tenía una pequeña cabaña de madera junto a una pila de agua y una letrina. Me llevaron una tarde de domingo. El patrón, un hombre al que todos llamaban el ingeniero, llegó en una camioneta blindada, saludó sin bajarse y me dio una mirada rápida, como revisando si era confiable. Nomás acuérdate, Eliseo, no dejes entrar a nadie, y si ves algo raro, no te metas. Tú solo cuida, lo demás no es asunto tuyo. La primera noche pasó sin problemas. Lloviznó poquito y me dormí temprano, envuelto en una cobija gruesa que me dejó don Melquiades. Solo me desperté una vez, como a las 3, por un silbido que vino de los árboles. Pensé que era el viento. Al día siguiente revisé el terreno. No vi nada extraño, solo ramas caídas y huellas de tejón. Me quedé en la cabaña, comí frijoles fríos y tortillas duras que traía en una servilleta. El lugar estaba tan callado que el zumbido de los insectos era constante. La segunda noche también fue tranquila, hasta que escuché lo que juraría que era una moto alejarse por un camino de terracería, pero nunca vi luces. El miércoles llegó un hombre que no conocía. Pelo corto, gafas oscuras, una camisa blanca sin manchas, como si hubiera salido de una oficina. Venía en otra camioneta. Se bajó sin saludar y me entregó una bolsa negra cerrada con cinta canela. Ponla debajo del aguacatero que está junto a la pila de agua, que no se abra. Hazlo antes de que anochezca. ¿Qué tiene? Me miró un segundo. Tú no preguntas, tú cobras. Me ardió el orgullo, pero lo hice. La bolsa pesaba como unos 20 kilos. Era blanda, pero no suelta. La enterré parcialmente como me dijeron. Esa noche no dormí bien. Los perros del cerro aullaban sin parar. Y por ahí de las 2:30 de la madrugada, escuché pasos en la huerta. No ladridos, no animales. Pasos firmes, humanos. Abrí la rendija de la puerta, pero no vi a nadie. Solo sentí que alguien estaba ahí. El jueves en la madrugada salí a mear. Llevaba la lámpara de mano y apunté hacia el borde del sembradío. Entonces los vi. 3 hombres, con pasamontañas, estaban cargando bolsas negras idénticas a la que yo había enterrado. Venían desde un claro en la parte alta, donde no había árboles. Las metían en una camioneta sin placas, tapadas con costales. Uno de ellos me miró. No dije nada. No me moví. Fingí que no los vi. Pero al día siguiente, llegó el capataz con una bolsa de pan y otra de frijoles.
No te andes metiendo donde no te llaman, Eliseo. Ya casi acabas. 2 noches más y te vas con buena lana. Entendí el mensaje. Esa noche encendí la radio de baterías para distraerme. Era una de esas de onda corta, viejitas. Solo logré sintonizar una frecuencia local que hablaba de narcoviolencia en la región. Apagué. Al poco rato, la radio se encendió sola. No tenía temporizador, no tenía programación, pero ahí estaba. Una voz grave, pausada. El próximo que hable se queda. El que pregunta, desaparece. El que cuenta, se entierra. Se me congeló la espalda. Pensé que alguien había intervenido la radio. La apagué de nuevo y quité las pilas. Dormí mal, muy mal. El sábado me despertó un ruido como de martillazos bajo tierra. Eran golpes secos, como si alguien estuviera enterrando algo. No a lo lejos, cerca, a unos 15 metros. No me levanté, no fui a mirar. Solo esperé a que amaneciera. Antes de irme, me acerqué al árbol donde había enterrado la bolsa. Ya no estaba, pero en su lugar había una cruz de madera, sin nombre, recién clavada. La tierra estaba revuelta, aún húmeda. No regresé por el pago. No quería ver al ingeniero ni a nadie más. Me fui a trabajar al corte de caña en otra zona, sin dar razón. 2 semanas después, supe que otro jornalero había tomado mi lugar. Duró solo 2 días. Luego dijeron que se había ido sin avisar, pero el que me lo contó, un amigo que sigue en la empacadora, me dijo otra cosa. No se fue. Nadie lo vio irse. Lo estaban buscando, pero el patrón dijo que no se metieran. Hoy ya no trabajo en el campo. Me fui al norte, a Matamoros, a buscar chamba en la obra, pero todavía sueño con esas noches húmedas y silenciosas, con ese sonido de martillo bajo tierra y con esa voz que salió de una radio sin pilas. Y cuando escucho a alguien decir que va a cuidar una huerta en la sierra, nomás por una semanita, me dan ganas de gritarle, pregúntales qué vas a cuidar, pregúntales bien. Porque a veces, lo que estás cuidando no es una cosecha, es un secreto que, si lo ves, ya no te deja irte. Me llamo Aurelia. Tengo 57 años y vivo sola, en lo alto del cerro que da a la cañada de San Lorenzo, en el municipio de Ocosocoautla, Chiapas. Desde que me casé, hace más de 30 años, viví en esta misma cabaña con mi esposo, Seferino, hasta que se me murió hace ya 4 años. Se lo llevó una enfermedad rápida, de esas que te agarran una semana con tos, y la siguiente ya no puedes respirar. No alcanzó ni a llegar al hospital. Desde entonces, me quedé sola. Mis hijos viven en Villahermosa, los 2. Vinieron al entierro, se quedaron unos días, pero luego regresaron a su vida. Me ofrecieron llevarme con ellos, pero yo no sé vivir en ciudad, ni entiendo esos aparatos que siempre traen en la mano. Yo me quedé con mi tierra, con mis 2 vacas y con el maizal que siembro cada año en la ladera. Aquí todo se hace con tiempo, con sol y con paciencia. Nunca me dio miedo vivir sola. La gente del pueblo me conoce y sabe que yo no me dejo. Soy mujer de machete. Yo misma construí la cerca nueva cuando se cayó con el viento de febrero. Yo subo al pozo, yo bajo la leña. Yo mato mis gallinas y muelo mi nixtamal. Siempre ha sido así, pero hace unos meses algo cambió, algo que todavía me cuesta decir en voz alta. No fue de golpe, fue en detalles, pequeños. Empezó cuando me desapareció una gallina. Yo pensaba que se la había comido un zorro. No sería la primera vez, pero a la mañana siguiente encontré las plumas regadas cerca del corral y una cuerda que no era mía, hecha nudos y tirada entre la hierba, como si alguien hubiera intentado atraparla con eso. Me pareció raro, pero no hice escándalo.
A la semana siguiente, noté que me faltaban mazorcas. Yo cuento mis elotes, los que están para guardar semilla. Me faltaban 6. Pensé que a lo mejor me había equivocado yo. La edad te juega esas trampas, pero luego me di cuenta de que las huellas en el surco no eran de animal, eran de botas, de hombre. Ahí fue cuando empecé a mirar distinto al monte, a sospechar de cada sombra, a dormir con el machete cerca de la cama, a cerrar la puerta con tranca. Pero fue peor cuando vi la marca. Una mañana, mientras revisaba la parte alta del maizal, encontré un tronco delgado, recién pelado, clavado en la tierra. En la punta tenía una tira de trapo rojo atada. Pensé que era un chiste, una broma, pero nadie sube hasta acá. Nadie. Esa noche no dormí. Me desperté varias veces y, en una de esas, me pareció escuchar pasos. Paso lento, como si alguien pisara sobre hojas secas. Me asomé por la rendija de la puerta. No vi a nadie, pero el corral estaba abierto, uno de los candados tirado en el suelo. No entraron, pero alguien lo intentó. Al día siguiente bajé al pueblo. Me tardé casi 2 horas en llegar a pie. Le conté todo a don Matías, el del molino. Me dijo que seguramente era un ladrón o alguien que se metió por casualidad. Me preguntó si tenía señal en el cerro. Le dije que no. Me dijo, entonces lo mejor es que no estés sola. Pero sola estaba. Y nadie iba a dejar su vida para subirse conmigo a cuidarme. Pedí prestado un celular viejo que no usaban. Me dijeron que si lo ponía cerca de la piedra grande, al norte del camino, a veces pescaba señal. Lo intenté. A veces entraban mensajes, pero llamadas, casi nunca. La tensión crecía como maleza. Una tarde de lluvia, mientras estaba recogiendo los costales, me pareció ver algo desde la cabaña. Una silueta, no de cerca, no en el claro, pero allá, entre los árboles del fondo, parada, inmóvil. La miré un buen rato, no se movía. Pero cuando fui por los binoculares que guardaba de Ceferino, ya no estaba. Eso me dio más miedo que si se hubiera movido. Empecé a dejar trampas, cosas pequeñas, unas ramitas cruzadas frente a la cerca, una cuerda tensa bajo la puerta del corral. A la semana siguiente, la cuerda estaba rota, y en la tierra había huellas, nuevas, de botas grandes. Una mañana encontré la huella cerca del pozo, y una colilla de cigarro. Yo no fumo. Ahí fue cuando supe que me estaban observando. No era un ladrón, no era un animal, era alguien que sabía que yo estaba sola, que se movía cuando yo dormía, que evitaba ser visto. Y lo peor, no se llevaba nada, solo me dejaba cosas. Una noche encontré, sobre la cerca, colgado con un alambre, un retrato mío y de Ceferino. Era una copia de la que guardo en el baúl, la que nos tomamos en la feria de 1996, donde él sale con sombrero y yo con trenza. Pero esta copia estaba vieja, mal impresa, y con una mancha en la esquina. Me dio un vuelco el corazón. ¿Quién se había metido a mi casa para sacar esa foto? ¿Cuándo? ¿Por qué? El miedo cambió. Ya no era miedo a que me robaran. Era miedo a lo invisible, a lo que te observa sin tocarte, a lo que conoce tu vida más que tú misma. Tomé el machete y me senté toda la noche en la silla, mirando hacia el monte. La luna estaba opaca, la brisa movía los árboles, y entonces lo escuché, un susurro, no de voz, de ropa, como si alguien caminara entre las hojas, muy cerca. Alcancé a distinguir una sombra, moverse entre los árboles. Rápida. Después, el silencio. No dormí. Al amanecer, salí y revisé el terreno. Cerca del árbol grande había marcas de que alguien se había sentado. Pisé mal por el susto. Me torcí el pie.
Quedé coja por varios días. Ahí fue cuando entendí que yo no iba a poder detenerlo, que quien fuera que estaba allá afuera quería que yo supiera que estaba, y que, por alguna razón, no se iba a detener. Me llamo Jeremías. Nací y crecí en un pueblito escondido entre los cerros del distrito de Tlaxiaco, Oaxaca. No somos muchos, apenas unos 400, y nos conocemos por nombre, por familia y hasta por los apodos que nos cargamos desde morrillos. Toda mi vida he trabajado la tierra. Soy campesino como mi padre y como mi abuelo antes que él. Aquí sembramos maíz, frijol, calabaza. Lo poco que da la tierra cuando la lluvia cae a su tiempo y el sol no se pone tan bravo. En mi parcela, la que heredé cuando murió mi padre, tengo una milpa larga, con tierra negra como ceniza y raíces que crujen cuando metes la pala. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal. Hasta que encontré el celular. Fue a mediados de abril, cuando las primeras lluvias apenas comenzaban a humedecer el suelo. Yo estaba deshiervando entre las hileras de maíz joven cuando vi algo raro. Un pedazo de plástico gris asomaba entre el lodo, justo junto a una roca donde suelo sentarme a descansar. Me agaché, rasqué con la mano y lo saqué. Era un teléfono celular, todavía medio húmedo, pero entero. Al principio pensé que alguien lo había tirado por accidente, pero no era un teléfono viejo. Era uno moderno, de esos que valen más de lo que saco en 2 meses de trabajo. Tenía una mica rota y tierra entre las rendijas, pero al oprimir el botón de encendido, vibró. Sorprendentemente, encendió. La pantalla pedía un código. Pensé en regresarlo, buscar al dueño. Pero aquí nadie tiene un teléfono así. Solo el presidente del comisariado, don Matías, y su hijo el Nico, que andan con sus camionetas de último modelo. Pero ese aparato no era de ellos. Lo reconocería si lo fuera. Era más sencillo, sin marcas visibles. Esa noche me lo llevé a mi casa. Vivo solo en una casita de adobe, con techo de lámina, a la orilla del pueblo. Puse el teléfono cerca del fogón para secarlo y lo dejé cargando con un adaptador que encontré en la tienda. Al día siguiente, mientras comía tortillas con queso, noté que el teléfono tenía una opción de emergencia. No sé mucho de tecnología, pero de curioso le apreté. Para mi sorpresa, accedió a los archivos. No a todos, pero sí a unos videos y fotos guardados en la memoria interna. Vi primero uno corto, de menos de 1 minuto. Mostraba una fogata en el monte. Hombres alrededor, encapuchados, con armas largas. Uno hablaba en voz baja. No entendí todo, pero decía cosas como, que sirva de ejemplo. El siguiente es el que hable. Me quedé helado. Pensé que era un video viejo, algo sacado de otro lugar, pero el acento era nuestro. Palabras mixtecas, tonos que solo la gente de aquí usa. No había forma de confundirlo. El segundo video duraba más. Mostraba a un hombre arrodillado, vendado de los ojos, llorando. Lo reconocí. Era Rubén, el muchacho que desapareció hace como 1 mes. Dijeron que se había ido al norte, que se fue sin avisar, pero ahí estaba, temblando frente a la cámara, con la voz quebrada diciendo que no se había robado nada, que no había hablado con los de la Federal. En el fondo se escuchaba otra voz. Ya dijimos que el que ande de hablador se va directo a la tierra. Y entonces el video se corta. Vomité en el patio. Me temblaban las manos. Cerré el teléfono, lo envolví en una playera y lo escondí bajo las tablas del piso. No dormí esa noche, ni la que siguió. A los 2 días fui al cerro con la excusa de recolectar hongos. Ahí, lejos de todo,
Vi los otros videos. Uno mostraba a varios hombres armando paquetes en una bodega que reconocí, el viejo molino, el que según eso estaba abandonado desde hace años, pero ahí estaban, llenando costales con lo que claramente no era maíz. El último video era el peor. Mostraba una lista escrita en una libreta, con nombres, gente del pueblo, algunos tachados, otros marcados con al lado. Entre ellos estaba mi primo Sebastián, la señora Antonia que vende tamales los domingos, y mi nombre, Jeremías. Mi nombre, con tinta roja, subrayado. Casi solté el celular. Me senté en una piedra, viendo al cielo como si fuera a encontrar una respuesta. ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Recordé que semanas atrás ayudé al padre Benjamín a entregar víveres a una comunidad vecina, y al pasar por la entrada del molino, vi movimiento. Se lo conté a un par de amigos en la cantina. Tal vez hablé de más. Tal vez alguien me oyó. Volví a casa en la madrugada, sin linterna. Guardé el celular en una olla vieja, lo tapé con frijoles secos y lo enterré en el gallinero. No quería que lo encontraran. Sabía que, si lo perdí una vez, no podía correr el riesgo de que alguien más lo descubriera en mi casa. Fui al municipio, a Tlaxiaco, para buscar a alguien que pudiera ayudar. Pero en la fiscalía nadie me atendió. Me dijeron que dejara mis sospechas y que si no tenía pruebas, mejor me quedara callado. Volví a mi pueblo sabiendo que no podía confiar en nadie, porque alguien allá arriba protegía a los que aparecían en ese celular. Pasaron los días y empezaron a pasar cosas raras. Una camioneta con placas de otro estado se estacionaba frente a mi parcela sin razón. Una noche, alguien tocó a mi puerta y cuando abrí, no había nadie, solo una piedra en el umbral. Una mañana, hallé mi cerco roto y mis gallinas degolladas, no robadas, degolladas, como mensaje. Entendí que el celular no debía haber salido de la tierra, que alguien lo enterró para ocultarlo, no para perderlo. Alguien que probablemente ya no está vivo, y que yo, por encontrarlo, me puse en la mira. Pensé en huir, en irme al norte como tantos otros, pero no tenía dinero, ni conocidos allá. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Copié los videos en una memoria, tomé fotos de los nombres y los subí desde una computadora del cibercafé de Tlaxiaco a una página de denuncias anónimas. Usé un nombre falso. No sabía si serviría de algo, pero al menos ya no estaba solo. Hoy escribo esto desde un lugar que no puedo nombrar. Salí del pueblo hace 2 semanas, con la ropa justa y el alma hecha pedazos. Vivo escondido en una casa prestada, ayudando en un vivero, con otro nombre y sin decir de dónde vengo. Sigo teniendo pesadillas con el rostro de Rubén, con los hombres encapuchados, con la lista de nombres, y cada vez que alguien me pregunta por qué ya no estoy en mi tierra, contesto que la tierra me quiso decir algo, y lo hizo con un teléfono mojado, enterrado junto a mis maíces, porque allá, en ese valle de Oaxaca donde todo parece tranquilo, hay cosas que no deben saberse, y el que cava demasiado profundo puede encontrar más que raíces. Me llamo Sebastián, tengo 54 años y desde que tengo uso de razón he trabajado la tierra. Soy de la Sierra Baja de Sonora, cerca de Baserac, donde el sol pega duro y el aire, aunque seco, huele a mezquite quemado y a polvo viejo. Mis manos no saben hacer otra cosa que sembrar, regar, arrancar maleza y voltear surcos. En eso se me han ido la juventud, los dedos lisos y el sueño tranquilo. La historia que voy a contar no se la he dicho a nadie, ni siquiera a mis hijos, porque hay cosas que uno guarda, no por cobarde, sino porque sabe que hablarlas puede meterlo en problemas que ni la tierra puede tapar. Pero ya pasó el tiempo. El miedo no se va,
pero se acomoda, como una piedra enterrada en el campo. No se ve, pero está. Todo comenzó hace 6 años, en junio. Me quedé sin trabajo porque al dueño del rancho donde trabajaba le dio por vender todo. Decía que ya no era negocio, que la tierra se estaba secando. Estuve 2 meses buscando algo. Fui a Moctezuma, a Nacorichico, a San Pedro de la Cueva. Nada, pura promesa y nada de jornal. Un día, en la tienda de abarrotes del pueblo, escuché a 2 hombres hablando de un rancho nuevo, al norte, cerca de la línea con Arizona, entre los cerros y la nada. Decían que pagaban bien, que era trabajo pesado, pero seguro. Pregunté más. Uno de ellos me apuntó un número en un papel. Pregunte por el señor Holguín, me dijo. Llamé al día siguiente. Me contestó un hombre de voz grave, educada, pero seca. ¿Sabe sembrar en surco cerrado y abierto?, me preguntó. Sí, señor. ¿Sabe trabajar con pozo, con sistema de riego por goteo? También. ¿Tiene problema con vivir en el rancho por semanas? Ninguno. Entonces venga. Le cubro el camión. Tráigase lo necesario. Así fue como terminé en el rancho Tres Cuerpos. El nombre no me gustó, se me hizo raro, pero a esas alturas uno no anda escogiendo. Me recogieron en una pickup roja en Agua Prieta. Me llevaron por terracería casi 2 horas. El rancho estaba metido entre los cerros, rodeado de ocotillos, nopal y tierra seca. Tenía una casa principal de techo de lámina, una bodega grande y 3 parcelas perfectamente limpias, como recién despejadas. Me recibió un hombre joven, 30 y tantos, con camisa vaquera impecable y botas caras. No era el de la llamada. Se presentó como el encargado, pero no dijo su nombre. Aquí se viene a trabajar y a callar, me dijo sin rodeos. Nada de preguntas. Se le paga bien, se le da comida y techo. ¿De acuerdo? Asentí. Éramos 3 trabajadores. Yo, un muchacho flaco de Sinaloa al que le decían el Piolín, y un hombre más viejo que yo, de Zacatecas, callado como piedra, al que solo oí hablar 2 veces en todo el tiempo. El primer mes fue normal. Limpiamos terreno, pusimos manguera, sembramos maíz en una parcela, calabaza en otra. La tercera parcela, más pequeña, siempre estaba tapada con lonas negras. Nunca nos mandaban ahí. Decían que era experimental, que no la tocáramos. Yo no dije nada, pero me brincaba. El patrón, el tal señor Holguín, venía una vez a la semana, siempre de noche, en una Suburban blanca sin placas. Nunca bajaba, solo hablaba con el encargado. Después de cada visita, nos daban más dinero, en efectivo, sin firmar nada. Una madrugada, me tocó regar la calabaza. Pasé cerca de la parcela cubierta. No iba a meterme, pero sentí un zumbido extraño, como si algo eléctrico corriera bajo la tierra. Me agaché. El suelo vibraba. Poco, pero vibraba. Me acerqué más. Levanté un pedazo de lona. No había plantas, solo tierra removida, surcos mal cerrados, como si sembraran y luego desenterraran. Guardé eso para mí. Al día siguiente, encontré en la bodega una caja abierta con bolsas de tierra negra, selladas. Tenían etiquetas en inglés. Soil Sample, Biofilter Systems. Me extrañó. ¿Tierra importada? ¿Para qué? Después de comer, me animé a preguntar. Oiga, patrón, le dije al encargado, ¿qué se siembra en la parcela tapada? Me miró largo, como si pesara cada palabra. Usted no trabaja ahí. No se meta. Lo demás no le incumbe. El tono fue claro. Me callé, pero el miedo ya estaba sembrado.
Esa noche, vi al Piolín salir de su cuarto en calcetines. Iba rumbo a la parcela prohibida, con una linterna de esas de minero en la cabeza. Lo seguí, sin que me viera. Se metió bajo la lona. Estuvo adentro varios minutos. Me acerqué. Oí ruido de palas. Luego un quejido. Bajo, como si alguien más estuviera ahí. Cuando regresó, me vio. No dijo nada. Solo se encogió de hombros. Al día siguiente ya no estaba. El encargado dijo que se había ido por asuntos personales, pero su cuarto seguía igual. Sus cosas, su mochila, su gorra colgada. Solo faltaba él. Lo supe entonces. Ahí no se sembraba comida. Al poco tiempo, me hicieron pasar a la parcela oculta. Fue una orden directa. Hay que abrir 3 zanjas nuevas. No pregunté. El encargado me llevó. Me dieron una pala y un plano dibujado a mano. Me puse a trabajar. La tierra estaba suelta. Demasiado. A los pocos centímetros algo golpeó mi pala. Era una lona envuelta con cinta, como un costal. Olía fuerte, a plástico quemado y sudor viejo. Me congelé. El encargado se acercó, lo vio y simplemente dijo: «No se distraiga, compa. Esto se tapa, no se pregunta». Lo volví a enterrar. No dormí esa noche. Cuando desperté, en mi litera había un sobre. Dentro, 5,000 pesos más de lo acordado, sin explicación. Desde entonces, cada zanja me pesaba como una lápida. Los días pasaron. Sembrábamos solo para mantener la apariencia. La comida que se cosechaba se quedaba ahí. Nunca la vendían. Solo servía de fachada. Entendí que el rancho era una fosa disfrazada de campo. El señor Holguín vino 2 veces más. Nunca lo vi de cerca. Pero una vez, mientras descargábamos fertilizante, vi que traían una hielera grande en la cajuela. No tenía etiquetas. No hacía calor. Y la bajaban entre 2 hombres como si pesara 1 tonelada. Al tercer mes, le dije al encargado que quería irme. Dije que mi esposa estaba enferma, que tenía que cuidar a mi nieta. No dijo nada. Me miró fijo. ¿Está seguro? Sí, patrón. Gracias por la oportunidad. Me dio el último pago. Me acompañaron en la pick-up hasta Agua Prieta. Ni una palabra en todo el camino. Esa noche, dormí en la central de camiones. Me fui a Moctezuma con lo puesto. No he vuelto a sembrar. Ahora vendo leña en la carretera y doy clases de cultivo a niños en una secundaria técnica. Vivo tranquilo. Pero cuando alguien me pregunta por qué dejé el campo, solo sonrío. Porque la verdad no se cuenta así nomás. Porque cuando uno siembra para alimentar, la tierra responde. Pero cuando siembras para ocultar, la tierra se vuelve silenciosa y cruel. Nunca más me acerqué a la línea. Pero a veces, cuando el viento del norte sopla fuerte, siento que el polvo trae susurros. Como si la tierra misma me pidiera que no lo olvide. Y no lo hago, porque sé lo que crece bajo la tierra, y no siempre son raíces. Me llamo Margarito, tengo 53 años, y desde que tenía 15 me dedico a lo mismo, cuidar ganado. He estado en ranchos de todo Jalisco, desde las planicies de Yahualica hasta los cerros de Talpa. Nunca aprendí a usar computadora ni terminé la escuela, pero si algo sé hacer en esta vida es cuidar vacas. Esta historia no es fácil de contar, pero ya pasaron 3 años y me siento listo. O al menos lo suficiente como para sacarla de aquí, me señalo la frente, y dejarla en palabras. A finales de 2021, un patrón me ofreció trabajo en un rancho a las afueras de Chiquilistlán, rumbo a una comunidad que se llama El Rodeo de los Jiménez. Es zona de sierra, cerros cubiertos de pino y encino, caminos que se vuelven puro lodo en cuanto llueve, y veredas por donde apenas caben las camionetas. El rancho estaba apartado, sin vecinos cercanos,
a unos 12 kilómetros del pueblo más próximo. Acepté porque el pago era bueno y me dejaban vivir ahí mismo, en una casita al fondo del terreno. Me dieron 3 perros, una cuatrimoto y unas 30 cabezas de ganado, todas de buena raza. Me encargaba de sacarlas a pastar, moverlas entre potreros, ponerles sal y revisarles las patas por si pisaban víboras. Lo de siempre. Todo iba bien hasta que las cosas empezaron a ponerse raras. La primera vaca que perdí fue una suiza parda, de esas de piel ceniza y ojos brillosos. Me di cuenta porque al anochecer, cuando las llamo con el silbido para encerrarlas, ella no apareció. La busqué con la cuatrimoto por el potrero chico, por los barrancos cercanos, pensando que se había atorado o lesionado. Nada. Al día siguiente revisé mejor. Encontré pedazos de cuero a la orilla del arroyo, como si la hubieran rebanado. No había rastros de pelea, ni huellas de puma, ni sopilotes encima. Era como si alguien la hubiera descuartizado y limpiado la zona después. Le avisé al patrón. Seguro fue algún animal, me dijo por teléfono, sin darle mucha importancia. Ahí cuando bajes a Chiquilistlán, compra más alambre para reforzar la malla. Pasé por alto lo extraño, aunque algo dentro de mí no quedó conforme. En 20 años de monte he visto ataques de jaguar, robos de ganado y hasta vacas que se despeñan por tontas. Pero eso era otra cosa. Unas semanas después, desapareció otra. Esta vez fue una Hereford, blanca con manchas rojas. Una vaca grande, vieja, de andar lento. A la mañana siguiente encontré uno de sus cuernos, tirado junto al bebedero seco. Lo demás, nada. Ni una pluma, ni un pedazo de hueso, ni huellas. Nada. Llamé al patrón. Le dije que no era normal, que alguien estaba entrando al rancho. ¿Y cómo, Margarito? Me dijo. Si el cerco tiene 7 alambres y candado. No sé, le contesté, pero las vacas no se esfuman. Decidí montar guardia. Preparé café, agarré mi rifle viejo calibre Post 22, que más asusta que mata, y me escondí entre los mezquites junto al corral. A eso de las 2 de la mañana, vi que los perros se pusieron inquietos. Uno empezó a gruñir mirando hacia el monte. El otro chillaba bajito, como cuando se huele un alacrán. Entonces los oí. Pasos, no de vaca, no de hombre, algo entre los dos. Lentos, pesados, como si alguien cargara algo. Me quedé quieto. Apagué la linterna. El pasto alto crujía a lo lejos. Me acerqué gateando hasta la cerca. Vi una sombra. Cruzaba despacio entre los árboles. No pude distinguir bien qué era. No caminaba erguido, pero tampoco era cuadrúpedo. Era como si llevara una carga sobre la espalda. Y el aire olía raro. No a estiércol ni a tierra mojada. Olía a óxido. Apunté el rifle, pero no disparé. Solo vi cómo se alejaba, como si se desvaneciera hacia el barranco. Al día siguiente, el becerro más joven estaba muerto. Sin ojos, sin lengua, sin una gota de sangre, como si lo hubieran drenado. Le mandé fotos al patrón. Esta vez me creyó. Regreso el sábado con 2 hombres, me dijo. Nos vamos a quedar ahí unos días. Cuando llegaron, traían armas largas, linternas industriales y una camioneta blindada. Me pareció exagerado, pero no dije nada. El patrón trajo consigo a un señor que no conocía, delgado, con botas limpias, barba cerrada y una manera de hablar muy pausada. Dijo que se llamaba Gaspar. ¿Y usted quién es?, le pregunté. Trabajo con don José desde hace tiempo, respondió.
No me gustó, pero ya no era mi problema. Esa noche nos dividimos en tres. Yo en el potrero chico, los otros dos cerca del granero, y Gaspar se fue solo hacia el lindero que da al monte. La madrugada fue silenciosa, demasiado, hasta que, cerca de las 4, oí el disparo. Solo uno. Corto. Corrí al lugar. Los otros también llegaron. Y ahí, en la colina, vimos a Gaspar. Tenía sangre en la camisa, pero no estaba herido. A sus pies, el cuerpo de un hombre, un tipo delgado, con ropa hecha jirones. Los pies descalzos, uñas largas, la cara cubierta con una especie de máscara tejida. Lo más raro, cargaba sobre la espalda un costal y dentro, partes de vaca, orejas, lenguas, vísceras. Gaspar no hablaba, solo observaba. Luego se agachó, le quitó la máscara y dijo: «Este no es de aquí. Llamamos a la policía. Dijeron que mandarían una patrulla rural, pero al día siguiente nadie llegó. El patrón habló con alguien por teléfono, luego me dijo que el cuerpo lo iban a llevar ellos, que no querían problemas con los medios, que seguramente era un drogadicto o un enfermo. Pero yo sabía que no. Me quedé 2 semanas más en el rancho. No volvió a pasar nada, pero todas las noches dormía ligero, el rifle cerca, los perros alerta. Un día, mientras limpiaba el viejo granero, encontré algo detrás de una pila de costales. Un libro. Un cuaderno, más bien. Hecho a mano, cosido con hilo grueso, lleno de garabatos, dibujos de vacas, ojos, mapas del rancho y palabras en latín. En la última hoja, un dibujo. Una figura humana montada sobre un animal con la piel abierta. Se lo mostré al patrón. Lo leyó sin decir palabra. Luego lo metió en una bolsa negra y lo quemó ahí mismo. «Olvida que lo viste, Margarito», me dijo. «Sigue haciendo tu trabajo». Y lo hice, por 1 mes más. Pero en el fondo, ya no era lo mismo. Porque en el monte hay cosas que no son leyenda. Gente que vive al margen, que se esconde entre el silencio de los árboles, que no caza por hambre, sino por obsesión. Y lo más aterrador es que a veces, ni la policía, ni el patrón, ni uno mismo quiere saber más. Solo quieres que termine. Me fui del rancho en enero. Ahora estoy en Tapalpa, cuidando caballos en un rancho turístico. Hay gente, luz, señal de celular. Y aún así, a veces me despierto en la madrugada pensando que escucho pasos en el corral, que alguien carga un costal detrás de los árboles, que la noche se abre para dejar pasar algo que no pertenece. No es miedo, es memoria. Porque los que cuidamos animales, a veces aprendemos demasiado tarde que también hay cosas que nos están cuidando a nosotros. Mirando desde el monte, sin hacer ruido, esperando su momento.